Bienvenida a nuestra esquina de estudios bíblicos. Mi nombre es Giselle y pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Es mi deseo compartir con ustedes lo que he recibido del Señor y es el estudio de la palabra de Dios. Comprender un poco de su voluntad y que aprendamos juntos lo que Él desea para cada uno de nosotros. Hoy quisiera compartir el primero de lo que me gustaría se convirtiera una serie de estudios. Así que los invito a que se suscriban, háganle like y toquen la campanita para que cada vez que se ponga un estudio, ustedes lo puedan tener disponible. Antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, es muy importante que tengamos una oración para que el Señor nos dirija por medio de su Espíritu Santo. Así que los invito a que inclinen sus rostros para orar. Padre nuestro que habitas en las alturas de los cielos, delante de ti estamos hoy para agradecerte primero por todas tus bondades y tus bendiciones, porque nos das vida y oportunidad hasta este momento, especialmente porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros para poder entender y comprender lo que has dejado para que podamos hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer estudio de esta serie será la Biblia. La Biblia en sí la palabra Biblia significa conjunto de libros. Así que esto no es un libro, este es un conjunto de libros y ese es el significado de la palabra Biblia. Fue escrita por más o menos 40 autores. Tiene 66 libros y cubre una época o un tiempo o un periodo, mejor dicho, de 1600 años. Lo primero que quisiera hablar o lo primero que quisiera que comprendiéramos en esta tarde es ¿por qué vamos a estudiar la Biblia? ¿Por qué no cualquier otro libro que llaman inspirado? Bueno, lo encontraremos la respuesta en el libro de Salmos 18 y el verso 30. Ahí el salmista David nos dice algo muy importante que necesitamos saber acerca de la Biblia y se encuentra en Salmos capítulo 18 y el verso 30. Ahí el salmista nos dice que la palabra de Dios ha pasado por una prueba. Dice, Salmo 18, 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. La palabra de Jehová es acrisolada. Es escudo a todos los que en él esperan. ¿Por qué estudio esta palabra? ¿Por qué estudio este conjunto de libros? Porque esta palabra ha sido probada para ver si es verdadera. ¿Cuál prueba fue esa la que tuvo que pasar la Biblia? Bueno, esa prueba se encuentra en Isaías, capítulo 40 y el verso 8. Vamos a ver qué prueba pasó la Biblia. Isaías, capítulo 40 y el verso 8. Dice ahí el profeta, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La hierba se secó, las flores se mueren, pero algo que no se va, algo que ha pasado la prueba del tiempo es la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios pasó la prueba del tiempo en el pasado y pasará la prueba del tiempo hasta el fin, porque dice, permanecerá para siempre. ¿Qué hace que esto tenga validez? El tiempo y su cumplimiento. El cumplimiento de cada una de las cosas que aquí se ha escrito. ¿Cómo debo yo considerar la Biblia en el ámbito personal? Ya sabemos que ha sido probada, ya sabemos que es para cada uno de nosotros, pero ¿cómo la debería yo considerar? Ahora sí, vayamos al libro de Salmos, capítulo 119, el verso 105. Y aquí el salmista dice que nosotros en el ámbito personal deberíamos considerar la palabra como lo siguiente. Salmos 119, el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. En mi vida personal, esta Biblia no es nada más un conjunto de libros, no es nada más que 40 personas, escritores la escribieron. Esto debe ser lámpara a mi camino, lumbrera. Esto quiere decir que es mi guía, que es lo que me dirige por donde yo he de andar. Y si por alguna razón yo tropiezo, aquí voy a encontrar cómo regresar a los caminos correctos. He mencionado ya varias veces que esto fue escrito por más de 40, más o menos 40 escritores. Pero, ¿quién es el autor? Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el verso 16. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16. Notarán que yo repito los versos más de una vez. La razón por la cual lo hago es para darnos tiempos a ti y a mí para conseguir dónde está. También para que si quieres escribirlo, tomar notas, lo puedes hacer. Y tercero, porque quisiera enfatizar que todo lo que nosotros aquí leamos, lo leamos directamente de la palabra de Dios, que tiene el poder, que tiene lo que necesitamos. No necesariamente lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Y dice allí en 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso 16 que toda escritura es dada por inspiración de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios dice, este libro, este conjunto de libros, tiene más o menos 40 escritores, pero solo tiene un autor, y ese es Dios. Dice que toda escritura, no alguna, no cierta parte, no la mitad, no 3/4, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Que quisiera brevemente mencionar, si necesitaba la inspiración de Dios para ser escrita, necesito yo la inspiración de Dios o al Espíritu Santo para poder comprenderla. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Por qué Dios sintió la necesidad de dejarnos este conjunto de libros? Bueno, el propósito lo leíamos allí en ese mismo verso. Leamos otra vez. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la Biblia es entonces para que yo llegue a un nivel más elevado, que llegue a un nivel de perfección que solo Dios puede hacer. Hablaremos de esto en otros estudios más detalladamente. Y dice aquí para que estemos enteramente preparados. Por eso, si esta Biblia tiene como propósito algo tan elevado, estos escritores que Dios utilizó no podían ser cualquier persona. Tenían que ser personas especiales. Note lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1 y el verso 21. 2 de Pedro, capítulo 1 y el verso 21. Notarán que Pedro, el que escribió esta epístola o esta carta, es uno de los discípulos que estuvo con Jesús por 3 años y medio. Así que él sabe de lo que habla y él nos dice, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de autores son de escritores fue los que Dios utilizó? Dice aquí que eran hombres santos o santos hombres. No eran cualquier persona. Y sin embargo, aunque los consideraba a estas personas sumamente buenas, santas, dice que de todas maneras ellos fueron guiados por el Espíritu Santo.
Wow, hemos dado mucha información en breve tiempo. Entre esa información hemos comprendido que Dios tiene un alto llamado para ti y para mí, y es el llamado de la perfección. Pero Dios, ¿cómo va a alcanzar eso en nosotros? Nosotros que somos seres no perfectos, seres llenos de pecaminosidad, seres que en realidad hasta nos cuestan las cosas de Dios. ¿Cómo de aquí me va a llevar Dios hasta acá? Bueno, por medio de su palabra. Por medio de ella vamos a encontrar piedras preciosas que nos van a ayudar y nos van a transformar. Y la primera transformación o lo primero que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros se encuentra en Romanos capítulo 15 y el verso 4. Romanos capítulo 15 y el verso 4. Les diré brevemente que este libro de Romanos fue escrita por Pablo. Pablo se la escribía a la iglesia en Roma y le estaba diciendo lo siguiente acerca de la palabra de Dios en Romanos capítulo 15 y el verso 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito dice que aquí, fueron escritas para nuestra enseñanza. Y fueron escritas, dice que con paciencia y consolación. ¿Cuántos de nosotros necesitamos consolación? Y dice aquí, para que tengamos esperanza. La primera semilla que se siembra en nuestro corazón es la semilla de la esperanza. Ya teniendo esa semilla, quisiera que regresáramos a segunda de Timoteo. No sé si mencioné brevemente, pero Timoteo fue lo que escribió Pablo a Timoteo, a quien él consideraba como su hijo. Y ahí le dice a Timoteo lo siguiente. Yo creo que al final de este estudio, si ustedes se van a memorizar estos versos. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el verso 16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, lo mencionamos, pero después viene ¿qué? Y esa enseñanza da esperanza, semillita de esperanza. Siguiente es redarguir. Algunas veces necesitamos ser redarguidos. Dice, para corregir y para instruir en justicia. Es como un padre con sus hijos, ¿verdad? El hijo hace algo, le dice, te amo, pero lo que hiciste no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Y le dice, es mejor hacerlo así. Ya el niño sabrá si se encuentra otra vez en esa misma situación, qué va a ser la mejor manera o la mejor manera de lidiar con la situación o la acción mejor que tomar. Sigamos adelante porque eso no es todo lo que la Biblia hace en mí. Dice allí en Romanos capítulo 10 y el verso 17 lo siguiente. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto lo podemos ver de dos lados. Primero, cuando yo esté viendo que al estudiar su palabra estoy viendo cambios en mí, estoy viendo que están haciendo pensamientos o deseos que antes no estaban en mí, eso da fe, eso da confianza, eso da esperanza, continúa, ¿verdad? En ese proceso. Pero también cuando yo veo la palabra de Dios y veo que lo que aquí se dice se cumple, eso crea en mí fe. Y más cuando las cosas fueron escritas hace tiempo atrás, ¿verdad? Y ahora en estos tiempos se están cumpliendo. Hay una cosa más que quisiera yo mencionar acerca del estudio de la palabra de Dios. Cuando yo abro la Biblia y oro para que Dios guíe y me inspire a mí como inspiró a los que escribieron, noten lo que pasa en cada uno de nosotros. Salmos capítulo 119 y
ya lo hemos leído, Salmo 119, el verso 9. Salmo 119 y el verso 9. Hay una palabra que aquí el salmista hace. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo tú y yo vamos a cambiar o desviarnos del camino que hemos tomado? ¿Cómo nos vamos a ir de nuevo al camino correcto? ¿Cómo voy a limpiar este corazón sucio? Dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo va a limpiar Dios este corazón lleno de pecado, lleno sucio de tantas experiencias tristes y negras que han pasado? Bueno, al estudiar su palabra, dice, limpiará este corazón. Quisiéramos que tomáramos otra vez la meta final de esta Biblia. Dice aquí, para que todo hombre alcance la perfección y esté enteramente preparado. Wow. ¿Será que tal vez se equivocó ese autor? No, vamos a ver qué dijo Cristo cuando Cristo estuvo en esta tierra. Y noten lo que dice, lo que Cristo dijo en el libro de Juan, capítulo 17 y el verso 17. Aquí es el escritor Juan, pero quien habla es Cristo. Y Juan escribió que Cristo enseñó lo siguiente. Juan 17 y el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios en mí? Me va a santificar. Notemos que aquí el que inspiró la palabra es Dios. Y el que hace la obra de cambiar, purificar, santificar en mi corazón, el que hace la obra en mi corazón, el que purifica, el que santifica, es Cristo en mí. El que escribió, el que dijo y fue hecho, el que tuvo poder de crear los cielos y la tierra, tiene poder también, por medio de su palabra, recrear mi corazón. No tengo que preocuparme, no tengo que yo hacer la obra. Yo solo tengo que dejar que esta palabra haga su obra en este corazón. Viendo lo importante entonces, que es el estudio de la Biblia, vemos que lo que dice aquí se cumple. Vemos que ha sido probada. Vemos que enseña, que cambia. Viendo lo importante que es, hay algo que yo quisiera que entendiéramos y comprendiéramos, es cómo la estudio para que haga la obra en mí. ¿Puedo yo tomar la Biblia y leerla del principio al fin y ya es estudiarla? Bueno, sí, podemos tomar la Biblia y leerla libro tras libro, del principio al fin. Y aprenderíamos mucho, no lo dudo. La palabra de Dios escrita por una mente ilimitada, nos daría mucho que aprender. Pero hay una instrucción, un consejo que se nos da de la mejor manera para estudiar la palabra de Dios. Isaías 28, el verso 9 y el verso 10. Aquí Dios inspira al profeta Isaías a que nos diga, nos instruya, nos enseñe que la mejor manera de estudiar su palabra es de la siguiente. Isaías, el capítulo 28, el verso 9 y el 10. Bueno, leemos solamente el 10. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito por allí, otro poquito por allá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tomamos un tema, como lo hicimos hoy. Tomamos el tema de la Biblia y estudiamos qué dice a través de los diferentes autores, de los 66 libros, y vemos lo que dice acerca de la palabra de Dios. Y comprendemos todo lo que hemos estudiado. Y dice aquí también que escogemos ese tema y leemos un poco acá, otro poco acá.
Al ver que lo que dice aquí, también lo dice aquí, nos da también confianza en que lo que está escrito es así. Y así comprenderemos la mente infinita, un poco de la mente infinita de Dios. Hay dos cuidados que yo quiero que tengamos. Al estudiar de la palabra de Dios, quiero que tengamos dos cuidados. Uno, lo menciona Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y el verso 15. 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 15. Brevemente quisiera mencionar, cuando decimos 2 de Timoteo, es porque hay dos cartas que se le escribieron a Timoteo por Pablo. La primera carta, 1 de Timoteo, la segunda carta, 2 de Timoteo. El número grande es el capítulo y el número pequeño es el verso. Por eso leo 2 de Timoteo, capítulo 2 y el verso 15. Dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo estudiamos la palabra de Dios? Con diligencia. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Si aquí nos dice que tengamos diligencia y tengamos cuidado de trazar bien la palabra de Dios, significa que hay una manera mala de trazar la palabra de Dios, que hay una manera incorrecta de trazar la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Y para que eso no suceda, necesitamos para que eso no suceda, necesitamos que nuestra mente sea dirigida por alguien. Vamos a verlo en un segundo. Pero antes de que le diga eso, quisiera que viéramos el segundo cuidado. El segundo cuidado se encuentra en Oseas capítulo 4 y el verso 6. El libro de Oseas 4 y el verso 6. Ahí el profeta, Dios, inspirando al profeta, nos escribe lo siguiente, Oseas capítulo 4 y el verso 6. Este es un perfecto ejemplo de lo que hablábamos en 2 de Timoteo capítulo 2, 15, que hay una manera equivocada o errónea de trazar la palabra de Dios. Muchos leen Oseas capítulo 4, verso 6 y dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la mayoría de nosotros quiere parar allí y dice, estamos siendo destruidos por conocimiento. Y llegaría el pensamiento, pero ¿por qué nos destruye Dios si fue que yo era ignorante de la información? Ahí hasta cierto punto le echamos la culpa a Dios porque Él no nos dio el conocimiento y no nos los dio y encima de eso nos condena. Pero el verso no termina allí. Sigue. Vuelvo a leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué le faltó conocimiento? Dice, porque tú desechaste el conocimiento. ¿Por qué le faltó? Porque he tomado la decisión. El humano tomó la decisión. Aquí el pueblo de Israel tomó la decisión de desechar el conocimiento. Queriendo decir de rechazarlo. Porque tú desechaste el conocimiento, entonces yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Tiene mucha paciencia. Tenemos 6,000 años en esta tierra hasta ahora, porque Dios ha tenido paciencia y dándonos oportunidad para encontrar la salvación. Pero si nosotros lo rechazamos y lo rechazamos y rechazamos su palabra y seguimos desechando su palabra, Él no tiene otra opción más que entonces irse. Al irse entonces, nosotros estamos condenados a muerte. Eso es un pensamiento triste y no me quisiera dejarlos allí con ese pensamiento triste. Sí, es correcto. Si yo desecho la información, si yo desecho la palabra de Dios, si yo rechazo a la Biblia,
fue dejada para que tú y yo tengamos un guía en esta tierra, sí, nos perderemos. Pero para que eso no pase, yo quisiera que regresáramos a una promesa que se encuentra en Juan. Menciono que Juan es el discípulo amado, Juan que tenía tantos defectos de carácter, pero que se sometió a la palabra de Dios, a las instrucciones de Cristo, y fue llegado a conocer como el discípulo amado. Y Juan dice en el capítulo 16 y el verso 13 lo siguiente, la promesa para ti y para mí. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Aquí Juan escribe que Cristo les prometió a ellos y nos promete a nosotros que nos mandará al Espíritu Santo y nos guiará en la verdad. Tu palabra es verdad, ¿verdad? Nos guiará en toda la verdad y nos dirá todo lo que ha de venir. Tengo una pregunta. ¿Qué ha de venir? ¿Qué viene en el futuro? ¿No es esa una de las preguntas que constantemente nos hacemos en mi vida personal, en las cosas que pasan de este mundo? Bueno, si te quedas conectados con nosotros por medio de este canal, en el siguiente estudio vamos a aprender un poco de eso. Pero la promesa de esta tarde es que el Espíritu Santo está dispuesto a venir a ti, a mí y a todo aquel que quiere aprender de su palabra. Que el Señor nos bendiga, que su Espíritu Santo nos guíe, que te dé fortaleza, esperanza, que te instruya y te corrija en todo lo que necesita para que encuentres la perfección y la salvación. Para cerrar este estudio, me gustaría otra vez invitarlos a que tengamos una oración. Inclinemos nuestros rostros. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que habitas en las alturas de los cielos, te queremos dar gracias por tu palabra. Agradecerte porque nos has dado un guía para poder ir en los caminos y en esta tierra oscura. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda venir a nosotros para instruirnos en el camino, instruirnos en tu verdad y que pueda hacer una obra en cada uno de nuestros corazones. Quiero orar por una bendición especial por todos aquellos que nos están viendo por medio de este medio de comunicación. Y Señor, que tú los ayudes en cada una de sus circunstancias, que pueda en sus corazones iluminar la semilla de esperanza y puedan encontrar paz. Bendiciones a ellos y a cada uno de tus hijos alrededor del mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.